Hola, hola, muy buenas noches, bienvenidos a Acción 360. Esta noche hacemos un balance, ponemos nota a lo mejor del torneo Clausura 2025, además tema de selección nacional que se prepara ya para su partido del sábado eliminatorio rumbo a la Copa del Mundo del año 2026. Hoy tenemos un invitado especial en acción, el señor Randall Azofeifa. También está con nosotros Jason Arce. Randall, agradecerte mucho por acompañarnos. ¿Cómo estás? Todo bien, muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un placer poder hablar de fútbol, poder estar acá con ustedes y con todo el gusto del mundo, ¿verdad? Don Jason Arce. ¿Cómo está, mi estimado Pedro Retana? Randall, qué gusto tenerte acá con nosotros en Acción 360 en esta edición, donde estaremos, como bien indicaba Pedro, repasando lo mejor del campeonato nacional, mejor portero, mejor de técnico, mejor equipo. Así que bueno, ya haciendo como un balance de este primer semestre que nos dejó el campeonato nacional. Ya vamos a estar viendo también la pregunta de la noche en acción. Antes, Randall, la gente tal vez te tiene referenciado en el tiempo cercano, laborando en Sporting, en el que era proceso divisiones menores, luego tuviste un paso por el primer equipo. Hoy estás alejado un poco ya de Sporting oficialmente. Sí, mi paso por Sporting terminó a inicios de diciembre. Lo último en lo que pude estar fue en el Uruguay de Coronado, dirigiendo en segunda división, que el ligamen fue por el torneo este que pasó. Y de momento, pues, viendo a ver si se concretan algunas opciones. Más de este lado ahora, del lado de la comunicación, del análisis, te hemos visto un poquito también. Es parte de lo que también me ha gustado incorporarme. Sinceramente, pues son situaciones en las que uno pueda incidir de forma regular, pero más allá de eso, entendiendo que al final de lo que podamos hablar y analizar, siempre poner mucho en contexto a la gente de acuerdo a las situaciones que se vayan dando de uno u otro lado, ¿verdad? Vamos a arrancar, si les parece, sí. Y por supuesto teniendo el criterio de Randall Azofeifa, con este análisis un poquito de lo que fue este torneo Clausura 2025, empezando por el análisis del mejor técnico. Usualmente, o por lo menos eso cree uno, que los técnicos que dirigen a los clubes más grandes, más poderosos, los que tienen más recursos, son los que tienen más obligación, pero a la vez tienen más recursos que los demás. En ese análisis, Jason, Randall, ¿qué mérito hay que darle, por ejemplo, a César Alpizar con lo que consigue en Punta Arenas FC, comparado, hablo presupuesto, condiciones, figuras, lo que tenían sus colegas, en este caso, que dirigían a Saprissa, Alajuelense y Herediano? ¿Habría que darle todavía más valor a lo que hizo César Alpizar? Yo pienso que dentro de los candidatos que puedan haber, ¿verdad? Él es uno fuerte, porque hay que sumarle varias cosas, entre ellas el hecho de que Punta Arenas al inicio del campeonato estaba pues en zona de descenso, con situaciones difíciles, y levantó al equipo dentro de unas circunstancias súper complicadas, dándole una identidad, creando esa relación entre equipo y afición, que es tan complicado. Sí. Y a la vez viendo a los jugadores desarrollar un muy buen fútbol dentro de la cancha, ¿verdad? Muy buen fútbol que, ojo, al final tuvo que enfrentarse a situaciones ajenas totalmente al control de él, que fue jugar en otro estadio y muchas otras cosas. Pero bueno, yo le daría mucho mérito a lo que él hizo este campeonato. Tenemos por ahí, Jason, la pantalla para ver con algunos nombres que rescatamos. Con los nominados, se puede decir, digamos así, de esta manera. Aquí tenemos el mejor técnico. ¿Quién será? Bueno, eso lo podemos discutir inmediatamente. Tenemos a Japet Soto, Paulo César Wanchope, Oscar Ramírez, César Alpizar y Andrés Carevic. Evidentemente los primeros cuatro son porque lograron meterse en la fase final del campeonato nacional, y Andrés Carevic por el trabajo tan destacado que realizó en el cuadro del Club Sport Cartaginés. Aquí si tuvieras que quedarte con uno, Randall, si llegara a decir, mira, me gustó mucho el trabajo de él por lo que provocó en el equipo, tal vez no solo porque haya sido campeón, sino por su trabajo a lo largo del semestre, ¿con quién te quedarías? Definitivamente con César Alpizar, ¿sí? Con César. Sí. Sí. Aquí el tema, evidentemente el campeón, el técnico del campeón siempre va a tener un plus. Ahora, ¿cómo intentar ser justos a la hora de analizar o juzgar el trabajo, por ejemplo, de Chope, de Oscar Ramírez,
en estos clubes donde a veces da la sensación de que si no es campeón está todo mal, porque solo vale eso. Sí. ¿Cómo intentar ser justos en ese análisis? Bueno, Oscar Ramírez estuvo todavía menos tiempo que Pablo, los dos llegaron como emergentes, pero ¿cómo intentar calificar la gestión de ambos en este torneo? Bueno, habría que también ser muy específico en el análisis, ¿verdad? Porque hay que ver accionar del equipo, cómo se desarrolló, qué consiguió, porque si hoy le damos a Punta Arenas otro nombre de cualquier otro equipo, no estaríamos tal vez hablando de César, ¿verdad? Pero César logró hacerlo con un equipo el cual no era habitual en esas instancias. Un equipo más modesto, digamos. E inclusive pasó largo periodo del campeonato siendo primer lugar, sí, ¿verdad? Entonces, más allá de eso, pues yo creo que la regularidad que él tuvo con el Puerto hay que reconocerlo. Sí, yo también. Hay otro nombre ahí, el de Andrés Carevi, que tal vez termina siendo no tan valorado por el hecho de que se le escapa la clasificación en la última fecha, sí. Pero si hablamos de darle una identidad al equipo y tal vez con menos recursos que los rivales, Alajuelense, Herediano y Saprissa, yo creo que también tiene un mérito lo de Carevi. Llegó sobre la marcha. Ok, yo lo que considero es que de los primeros 5 equipos, ¿verdad? Metiendo ahí a Cartaginés, Cartago era el que mejor fútbol desplegaba. Un equipo que le gustaba ir al ataque, un equipo que le gustaba proponer en cualquier terreno de juego, un equipo que logró adaptarse a la idea del juego del entrenador. Ahora, esta es la pregunta que yo lanzo. Cambiemos el nombre de Cartaginés por Punta Arenas, por ejemplo. Sí, claro. Entonces igual vamos a decir que Punta Arenas hizo un muy buen torneo, ¿verdad? Y que Cartago sí se metió, pero siempre le está faltando ese último paso. En cuanto a fútbol, Cartago jugaba muy bien, pero viene el pero grande, que es y Cartago otra vez quedó ahí en la orilla donde, sí, donde normalmente no tuvo que haber quedado. Todo. Exactamente. Y la exigencia, creo que la exigencia debe ser siempre mucho más alta para un club como Cartaginés comparado, por ejemplo, con Punta Arenas. Claro, nada más antes de continuar, aquí tenemos la pregunta de la noche para que saquen su teléfono celular y la escaneen, el código QR que ven aquí en pantalla. ¿Cuál equipo quedó más a deber en el torneo en el Clausura 2025? ¿Alajuelense, Saprissa o Cartaginés? Esta es la pregunta de la noche que tenemos para cada uno de ustedes, o también pueden ingresar a diarioextra.com/vote. Yo me quiero guindar un poco también de lo que dice Randall, sobre todo por el trabajo que hizo César Alpizar con Punta Arenas. Mucha gente puede llegar y decir, sí, mira, pero tal vez dejó ir el primer lugar y todo, pero hay que analizar también las formas y el equipo que tenía. Yo creo que era un equipo, se puede decir, modesto, con mucho futbolista de la provincia, que regresó más por un tema de amor a la camiseta. Y además, si ahí me corrigen, yo creo que este era el primer torneo oficial de César Alpizar en la primera división. Completo me parece que sí. Sí, bueno, completo, porque yo creo que él había asumido en la antigua gestión. Entonces, viendo sus números y viendo lo que él logró hacer y armar, me parece que sin duda alguna, yo creo que tiene que galardonarse como el mejor técnico del torneo de Clausura 2025. Ahora, seguramente mucha gente me va a decir, pero ¿qué pasa con Jafet Soto? Es el técnico campeón, y usualmente el técnico campeón siempre va ganando como un terreno ahí por el tipo de favoritismo. Yo creo que Jafet agarra el equipo ya casi que sobre el final, la recta final de la fase regular, y luego en la fase final me parece que es un muy buen trabajo, pero ese pendiente que tuvo quizá de que, no sé, se comió 4 en San Juan de Ativas y que le pasaron por encima, y de que Chopo yo creo que le gana la partida táctica, me hace quedarme más, a pesar de ser campeón y porque dirigió todo el torneo él, con César Alpizar. Y además, lo que incidió en sus jugadores, porque por ejemplo vimos rendimientos increíblemente altos de jugadores que no lo venían mostrando de esa forma. Ruiz, Leiva, que se jugó un supercampeonato increíble, lo de Muñoz, lo del mismo Anthony Hernández, que venía cabizbajo ahí de la liga y todo el tema, lo de Clever, o sea, entonces al mismo Leonel, o sea, Leo Moreira, lo supo meter dentro de una dinámica difícil, que él venía tal vez con eso de que lo sacaron mal de la liga y todo eso. Entonces logró conjuntar, hacer una gestión muy buena de camerino para lograr lo que logró, porque si la pregunta al inicio del campeonato es, veíamos a Punta Arenas metiéndose en semifinales, pues claramente iba a ser que no, y él lo logró con el equipo. Y era, es cierto, Pedro, porque Punta Arenas al inicio era candidato a descender.
Sí, yo me acuerdo que estaba en la palestra de que se ve ir junto con Santana o Pérez Celedón y fue un equipo que deja de lado el tema del descenso y se mete a la fase final y bueno, lo elimina una muy ordenada también Liga Deportiva Alajuelense. Incluso creo que todos al inicio, la mayoría podían tener hasta dudas de que fuera César Alpizar el indicado para salvar el barco. Digo, Muchos tal vez el dirigente no. candidato descendiendo al Puma Punta Arenas. Sí. Sí, Era un claro candidato y se le preguntaba al inicio del campeonato a la gente, diferentes periodistas que decían, uno de los candidatos que puede ascender va a ser el Puerto. Sí, no bueno, creo que coincidimos los tres en que, en Punta Arenas. Tiene mucho César más Alpizar. valor lo de César Alpizar. Con el tema de la pregunta de la noche, que la plantea la producción, está bien partir del hecho de que los tres quedaron a deber y a partir de ahí elegir cuál de los tres quedó más en deuda o es injusta hasta cierto punto la pregunta. Porque claro, Cartaginés no clasifica y a Saprissa y la Liga pues siempre se le exige el título. Claro. Saprissa ni siquiera llega a la final. ¿O sentís que alguno de los tres no quedó a deber, Randall? Lo que pasa es que esa pregunta siempre va a surgir, siempre se va a poner sobre la mesa. ¿Por qué? Porque, y claramente, y voy a decir algo obvio, pues el campeón solo va a ser uno. Entonces, en dado caso, póngale el nombre que usted quiera ponerle al campeón, los otros pues van a quedar a deber. En este caso, pues se van dando situaciones dolorosas, ¿verdad? Por ejemplo, siendo más específicos, lo de Cartago, que ya lo dijimos, muere en la orilla. Lo de Alajuelense, que entraron a semifinales con muchísimas dudas, al igual que Saprissa, terminan dando la vuelta. Sí, la campanada, como se dice popularmente, y logran meterse. En este caso, Alajuelense logra dar ese salto. Con tan mala fortuna que termina cayendo una botella en la cancha y termina jugando en otro estadio. Entonces, pues sí, van a quedar a deber, porque en este tipo de equipos, de instituciones, siempre se va a exigir el título. La injusticia está, o la justicia está, en que solo uno puede ser campeón. Sí, si Herediano no hubiera sido campeón, estaría ahí. Claro. Hoy, entre esas opciones de quién quedó más a deber. A lo mejor lo de Cartaginés, digo yo, si se hubiera metido, llega a semis, la lucha y se queda afuera, tal vez podríamos considerar que cumplió. Inclusive no sé. yo diría que quedó a deber los encuentros, los partidos como tal. Yo creo que faltó algo más en esas finales, en esas semifinales. Por ejemplo, cuando vimos el partido donde Punta Arenas tuvo que trasladarse a Pavas para jugar de casa, también no fue un partido bueno. El partido que juega Alajuelense contra Saprissa en Alajuela no fue un buen partido. Sí, es cierto. Y la final como Los tal, dos de la final fueron... no fueron tan buenos partidos. O sea, no se sintió esa emoción de lo que conlleva una final. Entonces yo diría que va más por ahí. Ojo, sin desmeritar lo que hizo el Herediano, que es el justo campeón de este torneo. Sí, porque también alguien podría cuestionarte tácticamente, aunque tal vez a nivel de la gente, vistoso no fueron los partidos, los dos de la final. Tal vez la gente prefiere el 3-3 de Saprissa Alajuelense, pero alguien podría decirte tácticamente, pues los dos defensivamente fueron un desastre, y cada uno en su lapso de partido. Y eso es lo que le quería preguntar a Randall. ¿Se puede decir que esta fase final es la fase final, valga la redundancia, con menos nivel y vistosidad, quizá de qué, los últimos 5 años? Sí, yo no sé si influyó mucho todo lo que pasó alrededor de las diferentes series, pero posiblemente, ¿verdad? Posiblemente haya sido de esa forma. Y vuelvo a lo mismo, o sea, a veces uno quiere ver una diferencia entre las fases finales y la fase regular. Sí. Y en la mayoría o en el grueso de los partidos no se dio así. Ojo, no soy dueño de la verdad, nada más estoy diciendo un punto de vista de lo que se pudo percibir desde afuera. Sigamos con las categorías. ¿Tenemos mejor jugador más valioso? Jugador más valioso, a ver, pongámoslo directamente en pantalla, a ver cuáles son los nominados. A ver, aquí lo tenemos, vamos a ver qué nombres aparecen por acá. Carga la animación y dice que tenemos a Celso Borges, Santiago Van der Putten, 2 de Liga Deportiva Alajuelense, Elías Aguilar, Esteban Alvarado, Anthony Hernández y Christopher Núñez. Jugador más valioso. Es que, vamos a ver, si nos basamos en las premiaciones tradicionales que hace una FUT, generalmente va para el campeón. Claro. Es algún futbolista del campeón. Pero aquí creo que podríamos intentarlo, elegir a partir del impacto y la influencia que tuvo dentro de su equipo y cuánto lo potenció para llegar hasta donde haya llegado. Quiero arrancar con el caso de Celso
Randall, y consultarte porque a veces damos por descontado que estos grandes futbolistas, cuando vuelven al país, pues tienen que rendir. Y hemos visto que hay algunos que les ha costado más. ¿Qué tan valioso es lo de Celso? Porque a veces se le castiga mucho, siento yo, por el hecho de que no ha conseguido el título local. Pero llegó, y desde que llegó es indiscutible. Bueno, ha conseguido 2 títulos Centroamericanos. invictos, ¿verdad? No él, en general el equipo. Yo lo resumo de esta forma. La liga con Celso es una y sin Celso es otra. O sea, me parece lo más regular, lo mejor que tiene Alajuelense en este momento en cuanto a rendimiento. Un jugador que no baja su nivel, inclusive, y vean que no estoy diciendo ningún secreto, no se ha contemplado a Celso, obviamente a nivel de prensa y de análisis para la selección nacional. Sí. ¿Eso qué quiere decir? Que está con un nivel bastante alto, un nivel elevado en cuanto a su rendimiento. Es un jugador que se lesiona poco, es un jugador pro equipo, es un jugador que siempre, o sea, usted lo ve corriendo todo el partido, muy bueno tácticamente, o sea, él le aporta muchísimo a la Liga Deportiva Alajuelense y al fútbol de este país. Para mí es un muy claro candidato a llevarse el jugador más valioso. A partir de ahí, de lo importante que fue para su equipo, yo analizo la lista y pienso en un Christopher Núñez en Cartaginés, Claro. Anthony Hernández en algunos momentos, creo que sobre todo tal vez la primera parte del campeonato. Lo de Lidas, la verdad que por más de que termina siendo importante en la consecución del título, creo que fue un torneo irregular comparado con el anterior. No sé, yo pienso en un Celso, Christopher Núñez, si tuviera que elegir uno así por el peso que tuvo en su equipo. Yo también, yo estoy entre Celso y Christopher Núñez, y acá me voy a quedar, digamos, con Christopher Núñez, no por un tema de no poner a Celso, sino también porque lo que hizo Christopher Núñez en Cartago, básicamente siendo él el eje central de ese equipo, moviéndolo de atrás para adelante, me parece muy destacado. Incluso ahora uno analiza, y Christopher Núñez en este mercado de fichajes es el futbolista más codiciado. O sea, pretendido por los tres. Todo el mundo lo quería la Liga, lo quería Herediano, Saprissa medio hubo acercamientos ahí. Es decir, hoy estamos hablando de un futbolista que fue muy importante, un equipo también que quizá no tiene tanta variedad de opciones, digamos, en la media cancha, en la delantera, como para generar peligro, y aún así le alcanzó a Christopher Núñez para llevar con opciones a Cartaginés hasta la fecha número 22, y lo que ya todos sabemos lo que pasó. Celso Borges me parece importante, pero bueno, creo que quizá en la fase final medio, no sé si fue un bajón de rendimiento, no lo describiría así, pero no pesó tanto tal vez como durante la fase regular. El último partido sale lesionado. Claro, ese día lo juega pero yo claro. analizo la fase final en general. Pero vean cómo al final terminamos siendo injustos con Celso, porque si la Liga, si ese día jugaba y por X o Y el partido a penales o como fuera y la Liga era campeón, creo que hoy no había duda de que era el jugador más valioso. Claro, al final lo estamos casi descartando solo porque no gana el título. No, yo no lo descarto por eso, sino porque yo lo baso en tema de la importancia que pueda representar Celso en Alajuelense y Christopher Núñez en Cartago, y me parece que es casi la misma. Pero digamos, en la Liga tenés un equipo tal vez mejor armado. O sea, que te da la oportunidad de pelear, digamos, con mejores condiciones en comparación a las que tiene Cartago. Y Christopher Núñez está en la selección nacional, repito, lo quería todos los equipos grandes o tradicionales de este país. Por eso yo me quedo con el talentoso número 10 del cuadro brumoso como el jugador más valioso del Clausura 2025. No es usual que no haya un futbolista de campo del Saprissa. Esto es una elección que hicimos aquí con la producción, pero ¿cabría ahí el nombre de algún jugador de Saprissa de campo que no fuera Esteban Alvarado? De campo, quizá Joseph Mora, porque yo creo que fue muy completo. Actualmente lo vemos en selección nacional. Me parece que tuvo un semestre muy bueno. Luego va a entrar el tema de Mariano Torres, de que no jugó todo el semestre. En la delantera de Saprissa yo creo que no entra absolutamente ninguno. Entonces, incluso te podría poner ahí, Pedro, hasta el mismo que Kendall Waston, por la seguridad que le da la saga del Saprissa. Y saben que lo particular de esto, que de Saprissa, la Liga y Herediano no destaca un jugador en la delantera, ¿verdad? Sí. O sea, no destaca, o sea, Elías es obviamente un jugador del medio campo, y estamos hablando de medio campo, bueno, tal vez un poco lo de Anthony Hernández, pero Anthony Hernández es más un extremo que un delantero como tal. Pero sí, no destaca ninguno de ellos. ¿Y qué pasa con esto? Que, por ejemplo, la Liga tuvo
esa carencia, inclusive en los últimos partidos, de ese 9 que le cerrara las jugadas. Bueno, lo del Herediano tiene muchísima variedad ahí arriba. Y Saprissa, volvemos a lo mismo, tuvieron que echar mano de Mariano Torres jugando de un 9 falso, en donde, pues, si bien es cierto, lo hizo muy bien contra el Herediano en el primer partido, después ya de un análisis y demás, de un estudio, ya le costó un poco más a Saprissa no teniendo un 9 nominal. Entonces, esas son situaciones que se presentan. Claramente, pues, el jugador más valioso es el que incide más, el que hace una diferencia, el que se muestra con recursos diferentes a los demás de manera positiva. Yo creo que estos son los que se podrían destacar, ¿verdad? Con el tema de Christopher Núñez, entiendo que finalmente se queda en Cartaginés. Sí, pero no se ha hecho oficial. 2 años, parece. ¿Cómo lo...? Vamos a ver, con eso, a la gente ya la tenía de su lado, pero con esto se la gana en absoluto porque es rechazar ofertas de Alajuelense, Saprissa y Herediano que dicen andaban ahí detrás de él. El jugador en el fondo sabe, vamos a ver cómo lo digo, en Cartaginés es el dueño casi del equipo. Se lo van a armar alrededor de él. Si va a la liga, posiblemente con mejores condiciones económicas, yo no sé si hoy entra y es titularísimo, no sé, se lo tendría que ganar, pero en la Alajuelense y Saprissa no tengo tan claro que llegue y es para ser indiscutible en el medio. Porque uno ve qué razones pudo haber llevado, qué factores a tomar la decisión de continuar, más allá de su afecto por el club. Yo pienso que si hubiera llegado a sus equipos, sí hubiera sido sí lo ves importante, titular. sí. Habría que preguntarle a él, básicamente, pero puede ser que sí, que ese lado de sentido de pertenencia que tiene hacia Cartaginés lo haya hecho tomar esa decisión. Aunado a eso, o sea, él me imagino que se siente muy querido en Cartago, pero eso ya es una responsabilidad grande, claro. ya una responsabilidad alta, porque normalmente ese tipo de jugadores, en donde uno sabe que tiene la calidad, las condiciones y es un excelente, gran jugador que hoy lo tienen en la selección nacional, pues también se tiende a juzgar y a señalar diferente, ¿verdad? O doblemente severo comparado con otros. Ok, ese tipo de jugadores también sabe que tiene la oportunidad y la calidad para, como dicen también en el argot futbolístico, echarse al equipo al hombro. Entonces, me parece que después de hablar, qué sé yo, con Carevic, la junta directiva y demás situaciones, él escogió por permanecer en Cartaginés y seguir haciendo que el fútbol de él crezca, aunado a una buena idea, y además de eso, tiene, creo yo, esa espinita de meterse en semifinales y optar por algo más. Y con Cartago, o sea, hacerlo él con su equipo. Sí. Además, yo creo que el que gana, evidentemente, con este fichaje es Cartaginés, pensando en Copa Centroamericana, en ser protagonista en Campeonato Nacional, porque literalmente te dejas a tu mejor hombre y al futbolista más pretendido en el mercado de fichajes. Yo creo que hoy dan un golpe en la mesa, porque incluso cuentan que el dinero que puso Cartaginés sobre la mesa por Christopher Núñez para renovarlo era mayor a la oferta que Liga Deportiva Alajuelense le hizo. Eso habla también muy bien y de lo importante que es para los Vargas Christopher Núñez nada más en su proyecto. Pedro, nada más antes de continuar con lo demás, estaba ahí leyendo un mensaje de Gabriel González de Tigo Sports, ahí le mando un saludo, que dice que César Alpizar, antes de este paso que tuvo con Punta Arenas, había dirigido solamente un partido, el semestre, digamos, antes de fue contra la Liga y lo ganó y le quitó el invicto a Andrés Carevic. O sea, entonces yo creo que destaca aún más la labor de César Alpizar. ¿Cuál equipo quedó más a deber en el clausura? Ahí sigue apareciendo el código QR para que usted lo escanee con su teléfono celular. También puede ingresar directamente en diarioextra.com/bote. De momento, un 40% de la gente dice que fue alajuelense, muy parejo con Saprissa al 35% y un 25% considera que el cartaginés. Bueno, seguimos eligiendo a lo mejor del torneo clausura 2025. Nos quedamos con Christopher Núñez, el más valioso. Sí, con Núñez. Y habíamos elegido antes a... Yo escogí a Celso. Ah, vos Celso. Ok, sí. Celso. Muy bien. ¿Usted Christopher? ¿Yo Christopher, usted? Sí, yo creo que también, sí. Ok, 2 Christopher, 1 Celso. Tenemos también, si no estoy mal, ya vimos... No, hay mejor portero, me parece que tenemos por portero. Ahí. Ok. Ya lo vamos a ver en pantalla. Mientras ahí sigue el código. Esto es los candidatos a mejor guardameta.
Aquí está muy cerrado. Está cerrado. Aquí está muy Estas son las cerrado, opciones. Pedro. Esteban Alvarado, del Saprissa. Washington Ortega, de Liga Deportiva Alajuelense. Dani Carvajal, de Herediano. Y Leonel Moreira, de Punta Arenas. Ahora que incluso Randall lo destacaba, incluso por la misma labor de César Alpizar. Yo, quizás quiero iniciar yo, compañeros. Yo me quedaría con el portero de la liga, con Washington. Meramente por un tema de que fue el portero menos batido del campeonato nacional y que yo creo que sí fue muy importante para la liga, no solo en la fase regular, sino también en la fase final. Sí, van a decir, se comió 3 en San Juan de Tibás, pero me parecen que fueron más desatenciones muy marcadas de la defensa que un error meramente de él. Y en la liga veníamos de una consecución de porteros que usualmente eran ellos los que condicionaban al equipo. Yo me quedo como mejor portero del campeonato nacional con Washington Ortega. Bueno, es que si la función principal del portero es que no te anoten y fue el menos batido, yo creo que tiene, digamos, ahí un factor a favor. Yo creo que los 4 fueron casi igual de importantes para su equipo. Es que aquí no hay como en la de mejor jugador, que había como escalas. Creo que aquí los 4 fueron fundamentales. Yo tengo la duda con Dani Carvajal porque al final creo que aquí sí pesa un poco el tema título. Por lo menos para mí. Para mí estaría entre Ortega y Dani Carvajal. A mí los 4 me parece que tuvieron un muy buen desempeño. Sí. Les voy a decir el que yo creo que debe de ser el mejor portero de este campeonato, para mí es Washington Ortega, ¿verdad? Por la seguridad que llegó a dar en Liga Deportiva Alajuelense, porque la liga en dado momento siempre se presentaba como un equipo que sometía a su rival, que iba al ataque, y ser portero en esas instancias es muy complicado, porque muchos porteros están deseando que les rematen, estar ahí parando balones, que fue lo que le pasó a Leonel Moreira en este campeonato, ¿verdad? Entonces, él en los momentos justos intervenía para tener el marco en cero. Ahora, pues habrá sus gustos de uno u otro portero. Me parece que lo que genera Esteban Alvarado en el arco de Saprissa es increíble, ¿verdad? Balones donde uno dice, van a entrar y de repente aparece la mano salvadora de Esteban, ¿verdad? Como que es más imponente, tal vez. Ahí, se impone como mucho, debajo del arco es muy fuerte, muy fuerte. Bueno, él tiene ya su trayectoria, ha jugado en Europa y demás. Pero sí, yo creo que por medio paso o haciendo alusión al portero, por medio guante, está un poquito arriba Washington Ortega. A mí lo que me pasa un poco con Washington Ortega es como que me quedé con las ganas de verlo más. Y no sé si sea porque evidentemente pues su defensa fue la menos vencida. Porque a veces parecía como que Washington Ortega, sí, no le hacen goles, pero le llegaban muy poco. Sí, también. ¿Verdad? No sé si ustedes se acuerdan de algún partido donde ustedes eran. Ese día voló por todos lados y atajó todo. Tal vez coincidió en el momento del campeonato nacional, digo yo, este semestre en el que, por ejemplo, se va Yabón, Saprissa no tiene buenos delanteros, llega Marcel en Herediano, bueno, la delantera de Herediano, además de ser campeón nacional, pero como que no anduvo tan fina. Pero vamos a ver, yo lo pongo más bien del otro lado. A Esteban Alvarado le tiraban de todo lado. Ese bueno, sí tuvo trabajo. Pero es que sabes que yo creo que hay que contextualizar un poco, porque, por ejemplo, la Liga fue el equipo que más empató, ¿cierto? Sí. Ok, entonces, ¿cuántos de esos partidos que empató la Liga, el otro equipo quiso deshacer ese empate? También. Entonces, la Liga estaba encima. Lo que pasa es que la Liga no metió los goles. Si la Liga en esa mayoría de partidos hubiera ido al frente, el otro equipo dice, no, vamos a ir a empatar. Entonces ataca un poco más. Sí, es cierto. Entonces hay que contextualizar esa parte. Por ende, Saprissa pues no se vio muy bien en defensa, le llegaron más. También está el hecho de que Saprissa tuvo muchos lesionados a lo largo del campeonato, ¿verdad? Tuvo muchas bajas. Entonces hubo una irregularidad en cuanto a poder estabilizar un cuadro inicial o un cuadro titular. Entonces por eso hay que contextualizar los dos casos. Y me parece que eso fue más lo que pasó con la Liga, ¿verdad? Ortega, entonces. Ortega, yo me quedo con Washington. Sí. Tenemos la última. Como dice Sofía, por un medio guante, literal. Sí. Tenemos mejor extranjero, me parece, que es la que nos queda. Mientras ahí siga apareciendo el código en pantalla para que usted vote y nos diga cuál fue el equipo que para usted quedó más a deber. Mejor extranjero.
Última clausura 2025. Habría que ver categoría. que está Washington Ortega ahí también, ¿verdad? Porque También es extraño escoger al mejor portero y, no que meter no a... esté... Sí, que dicha que lo pusimos. Porque Sí, si no, sí, porque tenemos a Getzel Montes, Washington Ortega, Marcel Hernández, Alexis Condumí, este futbolista de Punta Arenas, y a Manuel Casado, que fue goleador también del torneo. A ver, yo creo que Aquí todos tengo muchas dieron... dudas. Aquí todos dieron un aporte. Bueno, Getzel fue muy seguro con Herediano y dio el gol del título. Ya repasábamos lo que hizo Washington. Lo de Marcel me parece que inicia bien el torneo, pero como que medio se desinfla o le dan más labores de sacrificio, de Yo a apretar Marcel no lo hubiera más y puesto aquí todo. en la lista de los mejores. No, No. lo descartás. Si, O sea, si hay que elegir 5, no Hay sé. que haber Bueno. puesto ahí a Rentería. El de... Sí. A Rentería. Jugó muy buen torneo Rentería. Sí. Tenemos a Alexis Condumí de Punta Arenas y Casado, pues que ya Casado les digo, terminó fue goleador, fue el ¿no? goleador del torneo. Bueno, ahí yo creo que saca ahí un... Sí. Pero me parece que Ortega, no sé, si lo comparo con los demás, lo de Hetzel fue muy, vamos a ver, fue muy regular y fue clave en esa serie, sobre todo los 2 partidos con la liga. Claro. Igual que Keiner Brown. Pero yo casi que me inclinaría por Ortega o por Casado. Además, Casado llegó, no había mucha expectativa, tenía varios años se de vale no jugar. repetir. Sí, se puede valer, sí, No, sí. yo creo que si dentro de lo que vaya a pasar escogen a Ortega, él también va a ser el mejor extranjero. O Yo sea, también. O sea, sería casi que ilógico, creo yo, a mi forma de verlo, que usted escoja al mejor portero, Ortega, y no lo escoja el mejor extranjero. Totalmente, y sobre todo porque tal vez no hay por ejemplo, no tenés un Marcel Prime que de que decís, no sé, marcó 15 goles. Un Mariano Torres. Mariano Torres. Sí, yo también me quedo con Washington. Y porque- también, por ejemplo, lo de Manuel, volvemos a lo mismo, queda de goleador del campeonato. Como el goleador no es el mejor extranjero también, ¿verdad? También. Siendo extranjero, ¿verdad? Valga la redundancia. Entonces son cosas que hay que contemplar. Yo creo que entre esos dos está el mejor extranjero. Entre Manuel y Washington. Ujú. Si tenés que escoger a uno, te quedas con Washington. Creo que sí, por lo que influyó. Porque igual, o sea, lo de uno fue llevarlo a la final o contribuir para llevarlo a la final. El otro, si bien es cierto, quedó Sí, goleador, sí, se vuelve meramente individual. Y estadístico. Exactamente, porque termina descendiendo tu equipo. Entonces, Y no es ser injusto con él, pero la Sí. verdad es que el objetivo de su club era salvarse. Sí, y no también. lo termina consiguiendo. No es responsabilidad de él, Sí. pero en ese caso creo que sí tendría más impacto No, lo de Ortega, y- que a pesar de que no fue campeón, pues llegó a la final y fue el portero menos vencido. Y lo de Manuel, que yo creo que tiene mérito por dónde queda goleador. En Santana, yo creo que sí, hay que repasarlo, pero muy pocas veces el delantero del equipo que descendió nunca es goleador del torneo. O sea, yo creo que eso le hace doble mérito, digamos, este galardón para Emanuel, pero es que yo creo que es más notable lo de Washington, sobre todo porque se metió a fase final, eliminan a Saprissa, eliminan a Punta Pero- Arenas, fue pieza clave. pues sabes que lo de Manuel es relativo, porque de repente si sacas una estadística de los goles que han metido, ni pueden haber sido muy pocos goles y que solo él los metiera. Sí. Entonces, al final volvemos a lo mismo. Si bien es cierto, esos son pues reconocimientos individuales, pero aunado, o sea, tiene que ir totalmente condicionado o relacionado a lo que hizo el equipo, ¿verdad? Eso tiene que influir sobre eso, porque de repente no se trata de sí, yo trato de hacer mi mejor esfuerzo y lo que le tocaba a él era hacer goles, y no vamos a decir que descendió Santana por culpa de él, pero también tiene cuota en eso. Claro. También influye en que el equipo no se pudo haber salvado. Él trató de hacer su mejor esfuerzo, como todos los jugadores, pero el objetivo principal de salvar la categoría no se consiguió. Con lo de Casado, bueno, sonó para Saprissa, finalmente va a jugar en Real Estelí de Nicaragua. Yo siempre dije que me parecía como que había hecho muy poco como para llegar a ponerse la 9 de Saprissa. ¿Te parece que era un jugador como para un club como Saprissa? Alguien me decía, bueno, es que hoy lo pongo en lugar de Merino, sin duda. O sea, sacando, digamos, el tema del contexto, la competencia que había, ¿te parece que le daba como para llegar a Saprissa? Lo que pasa es que eso es lo lógico también. Un jugador que termina destacando en equipos no tradicionales, ¿verdad? O no de los que normalmente están en instancias finales, pues se tiende a fijarse en ellos. Claramente esa respuesta la tendremos cuando dé ese salto y el jugador pueda cumplir con las expectativas, que no es sencillo. O sea, hay que también saber que normalmente
pues un equipo como Saprissa, la Liga, Alajuela, el mismo Cartaginés, normalmente juegan a un nivel y una exigencia tal vez no diferente, pero sí con una presión distinta. Claro. Entonces, todas esas cosas hay que saberlas llevar. Y solo teniendo o viendo a ese jugador en ese contexto nos daremos cuenta si hubiera sido una buena contratación. Real Estelí al final va. Creo. Real Estelí, sí. Que lo de Saprissa, pues bueno, yo creo que fue más un rumor. O sea, nunca fue tal vez una opción, digo yo, real, pero sí, al final termina yéndose al Real Estelí. A mí lo que me sorprende es que tal vez ni un equipo de la primera división que está actualmente haya ido por él. Sobre todo porque era el goleador, como ya bien lo indicaba a Sofeifa y vos, Pedro. Entonces sí me sorprende que, no sé, tal vez el mismo Sporting, un Liberia. Pero sabes que, bueno, según lo que el mismo entiendo de la Herediano, que siempre tiene información, playas muy tuvo fuertes. una oferta de Municipal de Guatemala y de algunos clubes de acá del país y finalmente eligió Estelí. No sé, un tema si haya sido económico, creería yo, como para sí, salir o de... tal vez inclusive de la oportunidad de destacar, ¿verdad? Porque todo eso se valora. De repente, pues te dicen, tenés que competir con estos y estos jugadores y el jugador dice, no, voy a un lugar donde tenga una posición más habitual. Ahora, no con esto vamos a decir que no es un buen jugador, es un buen jugador que estaba en el momento, en el lugar justo y hizo su trabajo. No completo, porque volvemos a lo mismo, el objetivo principal tiene que ser el grupal, el global, pero sí hay que poner atención a un jugador que queda goleador en la Liga Tica. Sí, y por eso yo insisto, o sea, hay equipos, bueno, y tal vez el tema del poderío económico que puedan tener en ese momento en el Real Estelí, pero no sé si... O los años de contrato, no sé, a lo mejor le daban 3 años y Ta- Municipal yo- le daba pu- 1. Incluso puede ir por ahí, porque digamos, yo no considero, digo yo, que Estelí tenga más dinero en ese momento que un Liga Deportiva Alajuelense, un Herediano, quizá. O sea, siento que puede ser un equipo muy importante y con mucho poder económico en su país. Pero si lo comparamos con Costa Rica, no sé, Byron Bonilla ya en el pasado había dicho que ahí se pagaba muy bien, pero bueno, yo insisto, me sorprende que el goleador del fútbol nacional no haya sido pretendido, digamos, por algún equipo Bueno, Bonilla, importante acá. Byron Bonilla, cuando lo tuvimos en entrevista en tiempo extra, decía que el Estelí y el Diriangén pagaban mucho mejor que equipos de acá de mitad de tabla. Eso fue, digamos, la descripción de él. Entonces, habría que ver quién lo buscó de acá. Claro. Posiblemente económicamente era mejor la opción de Estelí que, no sé, un club de acá. Claro, porque no sé, si te busca Liberia por encima de Real Estelí, evidentemente seguramente iba a ser mejor la oferta del Real También Estelí. hay que saber que de repente, pues, en un país como Nicaragua, tal vez ciertas cosas tengan un valor más Bueno, el bajo, costo de ¿verdad? la vida, Entonces, claro. termina siendo también una buena propuesta y es algo que se pone en la balanza. Gracias por continuar con nosotros en Acción 360. Estamos esta noche conversando con Randall Azofeifa. Ya hemos hecho un análisis de lo que fue el torneo Clausura 2025. Hablamos también tema selección nacional. Y quiero tocar un poquito el tema de los banquillos en general del fútbol nacional. Esto es algo mundial también, el tema de la inestabilidad. Los clubes grandes que cada vez menos respetan los procesos. Ahora imagínense los clubes que les cuesta más el tema de ganar. Pero ¿cómo visualizar, Randall, el presente como tal del técnico o del entrenador de fútbol como una profesión? Difícil, yo creo que muy difícil. Cuando yo tuve la oportunidad de ya meterme en este lado, las dudas mías que saltaban siempre era el hecho de que el entrenador pues tiene que jugar o establecer relaciones en varias direcciones. La afición, la prensa, la directiva, los jugadores, su cuerpo técnico, ¿verdad? Entonces son varias vertientes en donde hay que tener cierto control. Ahora, la inestabilidad de los entrenadores, pues la marca la cultura nuestra, el formato del campeonato, porque de repente todo se vuelve algo en la dirección del cortoplacismo y eso pues genera que las decisiones que se vayan a tomar sean muchas veces emocionales y muchas veces sin alguna objetividad clara, ¿verdad? Obviamente siempre hay que ser respetuoso de las decisiones que se toman, pero es una
es una profesión complicada que cada vez se está reduciendo mucho más el mercado y ahora pues muchísimo más con el hecho de que parece que se va a jugar con 10 equipos a nivel de primera división. Y yo creería que dentro de todo pues hay que tener cierta tranquilidad en la toma de decisiones porque afecta muchas situaciones, entre ellas que tal vez un entrenador que quiera darle un poquito más de continuidad a jugadores jóvenes, pues se lo piensa 2 veces porque le están exigiendo resultados inmediatos. Ok, hay equipos que es así y el entrenador que toma esa responsabilidad pues sabrá que tiene que hacerlo, pero si quitáramos un poco esos procesos tan cortados, posiblemente esas decisiones que se van a tomar, por decir una, con el tema de los jugadores jóvenes, se podría dar una adaptación pues mucho mejor. Randall, uno siempre habla de este tema del cortoplacismo en el ahora. O sea, uno dice, hoy hay un cortoplacismo, pero vos como futbolista y que ahora estás incursionando también en la carrera de técnico, ¿cuánto nos puede afectar a nivel de fútbol nacional y posteriormente también a nivel de selección este tema de no consolidar nunca un proyecto? O sea, de que un técnico lo hace, ejemplo, relativamente mal en 5 jornadas y se va, y viene otro, no lo hace bien y se vuelve a ir. O sea, pensando a futuro, ¿cuánto nos puede afectar esto? No, pero es que nos viene afectando desde ya hace antes. rato. O sea, nunca hemos hablado de un proceso claro. Claro. O sea, nunca hemos hablado de cosas, y yo sé que hay gente que planifica y todo, pero no hemos hablado de eso. Por ejemplo, hoy, ¿quiénes son los jugadores que deberíamos ya ir viendo para el Mundial de 2030? Los que acaban de clasificar al Mundial Sub-17. Sí. Porque en 5 años esos jugadores van a tener 23 años. Sí. ¿Ok? Y lo vemos guardando las distancias con un equipo como el Paris Saint-Germain. O sea, había jugadores de 19 años, de 21 años, de 22. El jugador de más edad era Marquinhos, que creo que tiene 31 años. 31 años. Ok, no digo que los jugadores de más experiencia no sirvan, porque siempre sirven. Ahora, ¿qué es lo que digo? Que todas las decisiones que vayamos a tomar pensando simple y sencillamente en el hoy pueden generarnos ciertos aspectos negativos a mediano y largo plazo. Okay, yo no soy el que dice o el que toma ese tipo de decisiones o el que cree que debe ser de esa forma, pero sí hay que revisar todo eso, porque los equipos nacionales no están logrando competir a nivel internacional en un nivel más alto. Si bien es cierto, tenemos al campeón centroamericano, pero en el siguiente nivel no estamos logrando competir. La selección nacional, de repente, pues ya se topa contra un Panamá que está por encima de nosotros. No tenemos o no estamos creando esa expectativa clara de ir a un mundial a competir de verdad. Claro. Entonces nos estamos quedando en ese tipo de situaciones en donde no vemos un poquito más adelante y nos concentramos simple y sencillamente en que algo valioso pase en este momento, venga la suerte y pasen cosas buenas. Y estamos dejando de lado un poco esa planificación, ese proceso y esas circunstancias que nos pueden dar la oportunidad de crecer. Randall, casi la última porque nos gana el tiempo. ¿Te ilusiona la posibilidad en el futuro de llegar a dirigir alguno de estos equipos, Saprissa, Herediano, Alajuelense? ¿No es algo que en este momento que te seduzca? Vamos a ver, ya estando de este lado y habiendo tenido la experiencia de dirigir diferentes categorías, entre ellas pues divisiones menores, segunda división, inclusive primera división, siempre existe esa ilusión cuando se presenta un proyecto nuevo. O sea, que tiene que existir el proyecto, tiene que verse pues afianzado por diferentes circunstancias. Ahora pues, siempre esos equipos cuando te dan la oportunidad de incursionar entre sus filas, pues siempre hay que poner atención, siempre hay que oírlos, siempre hay que abrir las puertas, porque son equipos que apuntan a la alta competencia y a siempre ganar cosas. Entonces, dentro de eso, siempre la mejora a nivel personal y colectivo puede ser mucha, pero con solo el hecho de tener esa oportunidad de poder dirigir e incidir en los jugadores, como tal vez yo creo o quise que los entrenadores incidieran en mí, eso ilusiona mucho.